días, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más en su programa, que lo hacemos con mucha dedicación. Hoy me va a acompañar mi gran amigo, miembro de este programa, economista, consultor, Henry Gebral. Buenos días, Henry. Muy buenos días, Ezequiel. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Gracias. Siempre bueno volver a su casa, ¿no? Sí, gracias a ti por siempre aceptar la invitación. Mira, yo tengo hoy una especie de programa informar, porque es un conversatorio directamente contigo. Y vine hasta con una mascotica y varios puntos para tratar contigo, porque contigo yo puedo hablar muchos temas. A ver. Se me antoja, y no te pedí permiso en la previo al programa para tomar el tema. Ya hace falta. Porque como tú eres francés, venezolano, dominicano, no se me olvida ninguno de tus orígenes. Tú viviste en Venezuela también. Sí, efectivamente. ¿Cuánto tiempo duraste viviendo en Venezuela? 7 años. 7 años. 7 años. ¿Y ya tiene cuánto aquí? Ya van más de 20. Ya, yo he dejado de contar ya. Ya yo creo que Sí. ya, mira, yo creo que ya es el país donde más tiempo he vivido. Ya, No, Francia sigue siendo, ¿no? No, ya yo creo que sí, a partir de este año. Sí. Sí. ¿Tú tienes hijos dominicanos? No, bueno, nacieron en Venezuela. Ok. Sí. Ellos ya están fuera del país por asuntos profesionales. ¿Y cuántas nacionalidades tienen tus hijos, Henry? No, bueno, A francesa le toca por obligación. francés y franco-venezolano. Ya. Mi hija ya es canadiense, ya tiene la nacionalidad, Bien. ya son parte de este mundo globalizado. Para bien o para mal, ¿no? Este introito es porque quiero empezar con un tema de francofonía. Okay. Tú perteneces a la francofonía. Sí, hemos sido un militante muy activo porque yo entiendo que es un tema muy interesante. Exacto. ¿Cómo va la relación? ¿Cómo va los aportes, la relación bilateral con Dominicana de la francofonía? Mira, yo creo, bueno, primero es una relación realmente más que bilateral, realmente multilateral, porque cuando hablamos de la francofonía, hablamos de países tan distintos, ¿no? que cubren los 5 continentes. Por supuesto, Francia, Canadá, la parte francesa. Bélgica, Suiza, los motores en Europa, Canadá, que es un motor súper importante a nivel económico Sí. y quizás el que más ha defendido el idioma francés, más que los propios tradicionales, ¿no? Por razones obvias. Recuerda que hace 50 años en Quebec el francés prácticamente estaba en vía de desaparición. Sí. Se tomaron unas leyes muy drásticas, pero que han tenido como resultado que se salvó, ¿no? el francés en Quebec, un punto tal que inclusive cuando tú ves la producción, un idioma es un organismo vivo, ¿no? Que va acompañando el desarrollo de la humanidad. De hecho, el primer ministro habla más francés que inglés. Sí. Pero tú ves que la producción de nuevas palabras viene mucho más de las partes menos tradicionales de la francofonía, Okay. donde se fabrican las nuevas palabras, es en Canadá, en Quebec, Okay. y obviamente el futuro de la francofonía es africano. El futuro. Sí, el futuro, bueno, ya es el presente, podemos decir que el gran crecimiento que va a tener la cantidad de francoparlantes en los próximos 30 años viene por el enorme crecimiento de la población en África. Entonces, eso ¿Y a qué se debe eso? Bueno, primero la misma dinámica poblacional en África, que obviamente todavía no ha entrado en la tendencia, vamos a decir, natural de que nazcan menos gente, que etcétera, etcétera. Entonces, tú tienes un dinamismo poblacional que tú no tienes en otros continentes. No tiene tanto control ahí. No, aunque bueno, claro, obviamente también esto ha ido mejorando. Entonces, tú tienes ahí un crecimiento de población que hace que la cantidad de francoparlantes va a ir creciendo más que probablemente la cantidad de hablantes de otros idiomas en los próximos 20 o 30 años. Es muy interesante porque eso crea un equilibrio diferente de lo que es la francofonía. Pero ahí en África le cuesta a Francia. Pues tiene un costo económico, ¿no?
la parte africana. Bueno, realmente Canadá no le cuesta a Francia. No, pero por eso no debemos de confundir. Mira, Francia es una cosa, la francofonía Sí, es correcto. otra cosa. De hecho, la Organización Mundial de la Organización Internacional de la Francofonía es una entidad que su papel político y su papel económico no ha sido completamente, vamos a decirse, todavía aprovechado. Y yo creo que en lo que es esta constante redefinición del mundo, ¿no? Que es multipolar, en esta multipolaridad el tema de la francofonía es muy importante, porque a diferencia quizás del idioma inglés, que es muy unificador y es y ya no hace falta otra cosa, es diferente en el caso de la francofonía, es mucho más multipolar. Yo creo que es una respuesta un poco más quizás humanista, ¿no? A una cantidad de temas, y ojalá, pero de nuevo, el dinamismo de la francofonía ya no vendrá de Francia, de Bélgica, de Suiza, pero tendrá que seguir viniendo de Canadá, porque había un militantismo muy fuerte, una definición inclusive de identidad, ¿no? En base al idioma, que eso tú no lo necesitas definitivamente en Francia. Y entonces ese dinamismo que tiene África con todos los retos que representa África, yo creo que eso puede ser una tremenda oportunidad para dimensionar una francofonía mucho más activa y participativa. Y eso es importante para la República Dominicana, porque tú ves que algunos sectores claves, como por ejemplo el sector del turismo, la francofonía es un mercado muy importante para el turismo. Mira Canadá, que la principal provincia, yo creo, que manda más turistas hacia la República Dominicana es Quebec. Sí, que por cierto abrió hasta hace meses, no tenía todavía la apertura para entrar. Ya. Sí, realmente ya a partir de abril se reactivó, que eso va a ayudar mucho a cerrar bien las cifras de este año, porque ya a partir de noviembre, que es cuando realmente empieza la temporada muy alta, que hay pocos mercados con temporada tan marcada como en el caso de los canadienses, ¿no? Los canadienses en enero, febrero, marzo prácticamente superan en cantidad a los turistas estadounidenses aquí en República Dominicana en esos meses. Y ya en los meses normales, por ejemplo, mira, los meses de verano, estamos hablando de 30,000, que no está mal, 30, no, sí, pero que antes tú tenías apenas 5,000 o 10,000 canadienses que venían en el verano. Ya es un mercado de verdad. El norteamericano tiene la oportunidad de irse a Florida, de irse a Texas, de irse a Baja California. Ya, sí, tiene muchas opciones. Cancún compite. Bueno, obviamente el nivel de competencia ahí para República Dominicana con los canadienses, esencialmente. Bueno, México sigue siendo número 1 en América Latina. Está Jamaica y estaba Cuba, pero ya Cuba está muy apagado. Sí. Está atravesando una crisis muy grave, y el tema del huracán esta semana. Pero a México no le vamos a quitar el primer lugar por muchos años. México mantiene un flujo de turistas muy alto. No, tiene un flujo muy grande. Anda sobre 30 millones de turistas. Ahora, si tú tomas el polo de Cancún, porque obviamente hay que competir con lo que es con la zona de Cancún, tiene un turismo que está menos diversificado, ¿no? Sí, claro. que la República Dominicana, y tiene ahora unos problemas reputacional por el problema de la inseguridad, que eso tú lo tenías más. Por lo menos había un cerco en Cancún antes donde la delincuencia no llegaba, pero ya sí, está. Eso no estaba. Tú lo tenías en todas las demás zonas, pero no había llegado en Cancún, pero ya definitivamente ya en Cancún puede ser bastante peligroso, y esto afecta efectivamente. Sí, pero vamos a entender en la francofonía, sí. Henry. Dame, ¿qué hace la francofonía? ¿Cuál es la relación multilateral, como tú me hablas? O sea, dame más o menos
cuáles son las relaciones, cuáles son los avances que hemos y cuáles son los intercambios que estamos haciendo. No, tú ves que mira, quizás la principal manifestación que tiene lugar aquí en República Dominicana con participación de la francofonía a través de ese también los países africanos, por ejemplo aquí el país francófono de África que tiene mayor representación, mayor visibilidad es Marruecos. Correcto. Marruecos tiene una embajada, un consulado bastante activo, siempre muy participativo. Entonces, en el mes de marzo se celebra cada año, ¿no? Una semana de la francofonía, donde los diferentes países participaban de una forma que era más que todo la parte cultural, el intercambio de estudiantes y esto, que es importante. Y creo que pudiese haber un poco más de espacio para la parte de la francofonía, de los negocios. Hay una organización internacional que es parte de eso, que es el Foro Francófono de los Negocios, que entiende que a través del idioma francés tú puedes desarrollar nuevos ejes, ¿no? de trabajo. Creo que ahí que todavía hay mucho espacio para trabajar, y la misma República Dominicana, que es miembro observador, ¿no? de la francofonía, Sí. es parte de esos ya más de 70 países que conforman eso, y quizás la mayor participación de la francofonía en la República Dominicana es el canal de televisión, TV5. ¿Verdad? TV5 Mundo es un eslabón desde dentro del organigrama oficial de la francofonía. Tú tienes TV5 Mundo, es un instrumento realmente de la francofonía, no es algo que se maneja en París. TV5 Mundo es un instrumento oficial de la francofonía institucional. Y eso muestra, ¿no? Que la influencia tiene que ser hoy en día multimodal. Mira el caso de los coreanos. Mira, el caso de los coreanos es muy interesante, inclusive en el país. ¿Cómo así? Mira cómo han logrado penetrar a través de dos cosas. Siempre ha estado muy presente a nivel de negocio y cooperación. Yo creo que tanto los japoneses como los coreanos y los taiwaneses en su tiempo han sido excelentes y todavía lo son, de cierto modo, ¿no? Excelentes vías de cooperación que la República Dominicana ha aprovechado muy bien. O sea, los coreanos siempre han tenido esto, pero en los últimos 10 años tú ves que los coreanos han tratado a través de la producción audiovisual, a través de la participación en los canales, a ver su cultura. Y tú ves hoy en día, tú tienes gente aquí fanática de los canales, las series. Que tú ves, mira, tú tomas el caso de Netflix, tienes ahí una participación, una producción enorme. Interesante. Es muy interesante. Y tú ves que ahora, casualmente, tú empiezas a ver franquicias coreanas ya instaladas en el país. La distribución, supermercados, con sus productos. Se ve cómo hoy en día la influencia se puede lograr de muchas formas. Antes era, vamos a decir, básicamente militar la influencia que uno podía tener, o controlar los despachos que tú puedes hacer en un país. Ahora un poquito más útil, hay muchas formas de hacerlo. Entonces yo creo que ahí se puede aprender. El caso coreano es muy exitoso. Entonces, Henry, Francia dentro de la francofonía simplemente funciona como un miembro más y viene así porque es la madre del idioma. Sí, bueno, es difícil decir que es un miembro más, porque obviamente lo que tú dices es cierto. O sea, vamos a decir que no puede haber francofonía activa si Francia no asume su papel, como en la Unión Europea. Mira, si Francia y Alemania no están, se cae, o probablemente lo mismo con Italia, que es también un miembro fundamental también de la Unión Europea. Entonces, pero yo creo que Francia ganaría mucho en saber utilizar mejor esas cosas, pero Francia tiene muchos problemas, son situaciones muy complicadas. Francia perdió mucha de su influencia en África, es un retroceso, y ahí no estoy hablando de la francofonía, estoy hablando de Francia. De Francia. No, de Francia como país, lamentablemente,
está caminando para atrás y de forma acelerada. Esa parte yo quiero ligarla en el otro tema que te voy a ir más adelante en el programa sobre, porque ya Francia la quiero poner ya en Europa, no en la francofonía. Sí. Quería empezar contigo en la francofonía porque sé que tú eres un miembro activo de la francofonía. O sea, aquí ¿quién la representa? No, mira, yo... De hecho, tú preparaste una vez una... No, siempre contribuyo, siempre me ha gustado contribuir porque hay que aportar a las buenas causas, ¿no? Sí. Y yo recuerdo más de una oportunidad haber participado con las universidades que sí son muy activas, todas. ¿Sabes? Si yo menciono una, si me olvido otra, ya voy a tener un problema, pero yo sé, mira, tanto Pucamaima como UNIBE, como APEC, la Católica, la UAS, por supuesto, Sí. han participado, y yo creo que es muy importante. A mí siempre tengo unos años que yo no lo hago por problemas de agenda, pero una vez al año yo aprovechaba para dar una charla sobre lo que representa la francofonía a los estudiantes. Era siempre muy interesante y era una forma también de mantener contacto con la universidad, que yo creo que como investigador siempre es importante. Y pues, si uno tiene la oportunidad de dar un poquito de su tiempo a los estudiantes, si le podemos servir de algo, pues mira, yo creo que es un esfuerzo que hay que hacer. Si es a través de la francofonía, fabuloso. Si es a través de otros vehículos, igualmente importante. Yo creo que es importante tratar de ayudar a orientar a los estudiantes, porque el mundo es muy complejo, se ha tornado muy complicado. Está mucho peor ahora. Y está mucho peor. Vamos a hacer la pausa y volvemos con otros temas más. No se vayan de la pantalla, amigos, porque el programa es muy interesante. Continuamos en Agenda Económica conversando con Henry Gebral. Henry, yo quiero hablar un poquito ahora de zona franca textiles en República Dominicana. Hace un tiempo en Agenda Económica tú y yo tuvimos un tema así parecido, donde yo entendía en esa época que las zonas francas textiles en República Dominicana prácticamente iban a desaparecer. Y me basé en el criterio de que Estados Unidos se estaba yendo mucho ya hacia Asia, Vietnam, Tailandia, Indonesia. Pero, de hecho, la familia Capellán ha demostrado que nunca debió dejarse de motivar y de incentivar la zona franca textiles. Yo personalmente reconozco incluso que mi criterio no estaba en lo cierto, no era totalmente correcto, pero era un criterio que tenía en el momento. ¿Qué tú crees ahora que vemos que la zona franca textiles también está impulsada? Fernando Capellán tiene su fábrica Codevi, con más de 15,000 empleados haitianos, que bueno que lo hace. Tiene el programa HOPE, eso también viene para acá porque es una cadena, un encadenamiento productivo. ¿Qué tiene que hacer la República Dominicana para fines de impulsar todavía mucho más las zonas francas textiles? Ahora con el nearshoring. Mira, es bueno tocar el tema de la zona franca textiles y la zona franca en general, que es cierto que textil fue el rubro de excelencia durante muchísimos años, básicamente vamos a decir hasta el año 2003, 2004, que cuando ya se termina el acuerdo multifibras, que protegía, ¿no?, garantizaba un cupo a las exportaciones dominicanas. Al eliminarse esto, liberando entonces todas las cantidades posibles para China y Vietnam principalmente, Indonesia también, hizo que el sector zona franca cayera en una crisis terrible, porque prácticamente las exportaciones textiles llegaron a representarse el 80% del valor de las exportaciones de zona franca.
y hoy en día producto de una transformación extraordinaria, que es bastante única. Es decir, la transformación que ha logrado la zona franca dominicana ha hecho de que hoy en día menos del 15% de lo que se exporta viene del textil, y no porque hayan disminuido las exportaciones. Es que ha aumentado las otras. Sino que las exportaciones, que en aquellos momentos estaban entre 1.000, 4.000 millones de dólares, este año van a cerrar en torno a los 8.000 millones de dólares, probablemente un poquito más. Y fíjate que dentro de esto es muy interesante mostrar, y eso confirma efectivamente que se ha podido reinventar un poco el modelo textil para la zona franca dominicana. Ya este año, el segundo sector que más está contribuyendo al crecimiento es el sector textil. El sector textil ya lleva 3 o 4 años con una remontada, para utilizar terminología futbolística, ¿no? Absolutamente increíble, un dinamismo increíble, y en eso pues efectivamente República Dominicana se ha aprovechado mucho, ¿no?, de la recomposición de la cadena logística a nivel mundial. El enorme incremento de los fletes hace que entonces, ahí sí en este aspecto interesante, y el Fondo Monetario Internacional hizo un estudio hace unos 10 años sobre eso, que mostraba que cuando sube el barril de petróleo, uno de los pocos sectores que se pudiese ver beneficiado porque le da mayor, vamos a decir, competitividad, son ciertos rubros de zona franca dominicana, como el textil. Es cierto. Porque el costo del flete de un contenedor desde China hacia Estados Unidos se dispara y tiene un impacto muy grande en el valor del producto, porque el producto, que un contenedor de camiseta vale mucho menos comercialmente que el mismo contenedor de dispositivos médicos. Correcto. Entonces, el incremento del flete te puede hacer la diferencia. Es entre más ser sensible. Es muy sensible. Entonces, esto se ha aprovechado bien, y hoy en día la parte textil tiene una nueva importancia dentro del dispositivo de zona franca. Primero porque, lo que te dije, ¿no?, que este año va a terminar siendo el segundo o tercer mayor contribuidor en crecimiento del sector. Dos, porque en términos de mano de obra sigue siendo un rubro que tiene una muy alta empleomanía. Y se ha logrado, obviamente, subir, o sea, escalar en valor agregado y todo eso, que nos movimos de unas zonas francas de muy poco valor agregado, donde básicamente lo único que contaba era una mano de obra sumamente barata, donde básicamente tú tenías señoras que iban a coser botones, un zipper, no pasaba mucho de ahí. Hoy en día tenemos lo que se llama ya la oferta del full pack, donde ya se hace toda la prenda, está haciendo, sí, aquí, desde el diseño, el corte y eso, y hay molinos de tela. Eso tiene un valor agregado. Hay un auténtico valor agregado, que ha hecho que efectivamente ya de nuevo textil es uno de los motores un poquito más pequeños que los demás, como obviamente tabaco, dispositivo médico, y lo del COVID lo ha reforzado, materiales eléctricos, joyería, en fin, una serie de sectores que están mostrando este dinamismo. Se tuvo que reinventar todo esto. Fíjate que el primer sector de la economía dominicana que se ha recuperado completamente después del COVID, la sorpresa fue esa, fue precisamente zona franca. Y de cierto modo, mira, los números negativos que fueron básicamente de marzo hasta julio del 2020, y a partir de agosto del 2020, o sea, apenas se volvió a abrir completamente la economía, ya las zonas francas estaban creciendo versus los meses antes de COVID, y hoy en día tú ves que en los últimos, creo, 10 u 11 meses, cada mes es el mejor mes de toda la historia de la República Dominicana, gracias a esa diversificación. En el caso del textil, lo mismo que ha estado pasando con un sector que fue deprimido, pero que se está recuperando también, que es calzado. Antes,
se ensamblaban... Adentro de textil, calzado. Sí, se ensamblaba aquí, se Así mandaba a es. Estados Unidos Sí. y de Estados Unidos despacha. No, ahorita Se desde termina. aquí se despacha, se termina y se despacha al mundo entero, Sí. porque también yo creo que, y eso ha sido una ventaja, otra más derivada del sector turismo, el sector turismo que también es diversificado a nivel de mercado, ¿no? O sea, el mercado es diferente en el caso de las zonas francas, tengo una diversificación que más en base a la oferta de producto y de servicio que se hace. Estados Unidos representa todavía el 70%, ¿no?, de las exportaciones, lo cual quizás, mira, hay gente que pensará que es mucho más. 70% ya es un número bastante bueno. Con el caso del turismo, esto nos ha dado algo que quizás otros mercados, otros países que compiten con República Dominicana, con zona franca, pero que no tienen el turismo desarrollado como República Dominicana, es la conectividad. El turismo nos permite tener un grado de conectividad que ningún territorio tiene, ni siquiera. Quizás Cancún, ahora Cancún no tiene zona franca. Entonces tenemos y ahí yo creo que hay un potencial para probablemente dentro de 10 años, esos 8.000 millones de dólares que se van a exportar este año, muy bien, pues llegar a 25.000 millones de dólares. Esto va a ser una columna vertebral definitiva, ¿no?, del desarrollo de la República Hubo Dominicana. un amigo mío que me dijo que uno de los grandes puntos que hizo que la zona franca textil, básicamente, afectó a toda la zona franca, pero la de textil, que es muy sensible, se afectara, fue porque cuando ganó Leonel Fernández, de hecho creo que eso es uno de los temas que la señora mencionó, el dólar se puso de 60 a 25 en el 2004, y que eso hizo quebrar a muchas zonas francas textiles, sobre todo, porque como tú decías, son sensibles tanto a precio de flete como a precio de tasa. Ahora se está diciendo también que si el dólar baja mucho, yo soy de los que dicen que hay que mantener un poquito los balances porque las exportaciones nuestras se pueden convertir en algo no competitivo. En aquella época fue así, dice ese amigo mío, le creo, porque ciertamente bajar de 60 a 25 cuando los costos todavía son altos, no era fácil mantenerla. Ahora más o menos que eso que están hablando de que el dólar, ¿hasta dónde crees, Enrique, debe mantenerse el dólar? No hay tanta intervención porque hay muchos dólares, sigue entrando muchos dólares. Este mes tuve la oportunidad de escribir. Me gusta escribir porque yo recuerdo siempre Fernando Álvarez Bogart, que yo tuve el privilegio de trabajar con él y aprendí mucho con él. Siempre me decía que no sea tan flojo, póngase a escribir, porque lo que se escribe se queda, tiene más valor porque uno lo prepara mejor. Yo tuve la oportunidad de escribir este mes un artículo que se llamó Apreciación del peso dominicano 2020-2022. Es bueno el cilantro, pero no tanto. Okay. ¿Qué estaba diciendo con eso? Que primero hay que reconocer que uno de los logros principales... Cuando tú escribes, escúchame Sí. que te interrumpa, cuando tú escribes, me llega, el último que leí de ti fue Absurdistán. Ah, sí. Lo usé como por 3 programas aquí, lo de Absurdistán. Te recomiendo el del cilantro. Sí, porque... mándamelo porque no sé dónde. No, perfecto. Qué pena. Yo te lo voy a hacer llegar. Sí. Porque precisamente quisimos hablar de eso. Primero hay que reconocer, y por eso lo voy a hacer de nuevo, que yo creo que uno de los principales logros en materia económica de esta administración ha sido la recuperación de lo que era una crisis cambiaria tremenda en las semanas antes de las elecciones del 2020. Quizás la gente se haya olvidado, pero la semana antes de las elecciones de julio, ¿verdad?, como ya por fin se pudo celebrar el torneo presidencial, la devaluación del peso dominicano rondaba el 15%.
La devaluación, Llegó a ponerse a 59. la devaluación acumulada en los últimos 12 meses superaba 7 pesos. 7 pesos por uno en los últimos 12 meses. Y circunstancia agravante, cuando tú salías a buscar dólares, era muy complicado. Exacto. Sin duda alguna, una de las primeras decisiones que tomó el presidente Luis Abinader, que fue de reconducir el equipo del Banco Central, habrá ayudado mucho en esto. Voy a decir una vez más. Una vez más. Y ahí primero se tranquilizó, porque obviamente, vamos a decir, si hay gente que se asustaba un poquito, porque el final de la última administración de lo que no era el PRM, sino el PRD, por ahí que había muchos problemas. Entonces el hecho de que, bueno, ya el gobernador se va a quedar con su equipo, mandó un mensaje de mucha tranquilidad, y entonces en vez de seguir subiendo, el dólar empezó a bajar, y llegó un punto tal que en abril del 2021, en una rueda de prensa del Banco Central, yo recuerdo que fue una de las primeras ruedas presenciales, el gobernador salió a decir algo que nunca jamás uno pensaba escuchar de un gobernador del Banco Central en la República Dominicana, que el Banco Central no iba a permitir que siga bajando más el dólar en los Estados Unidos. Estamos escuchando bien, el gobernador, usted puede, eso es lo que, sí, claro. Y efectivamente, así fue. Se logró mantener en 54 pesos por uno la paridad del dólar hasta el mes de septiembre. En septiembre sufre una baja adicional porque el Fondo Monetario Internacional deposita en la bóveda del Banco Central, al igual que todos los bancos centrales de los países que son miembros del FMI, una cantidad de dinero que lo tocó en el caso de República Dominicana, unos 650 millones de dólares. De giro, ¿no? Sí, que eso hizo bajar hasta 53,40, que fue el punto más bajo del año 2021. Y a partir de ahí, pues, vuelven las mini devaluaciones normales, ¿verdad? Acostumbradas, y entonces empieza a subir, y inclusive abriendo el año 2022, estaba en 55, 57, 50, estaba prácticamente llegando a 58, y se proyectaba del año. Se proyectaba para este año una tasa a cierre de año un poquito arriba de 60 pesos por uno. Y en febrero pues pasó lo que la gente recuerda, especialmente la gente que se dio cuenta que sus fondos de pensiones, hay una parte que estaba en dólares. Sí. Pues el dólar prácticamente pierde 3 pesos en un solo mes. Y ahí cae entonces en los 55, 50, sigue bajando, otra baja en el mes de septiembre, y ahí empieza a haber preocupaciones, porque lo que estaba previsto cerrar en 60 estaba en 53. Tal vez era en 54. ¿Sí? Tal vez. Con ganas de seguir bajando. En un momento cuando siguen entrando muchos dólares, eso es verdad, entonces no había razón para pensar que cambiara la tendencia, y en un momento cuando la República Dominicana tiene también una inflación en peso que es relativamente alta todavía, en un 9%, que entonces cuando tú veías la situación en septiembre, tú tenías a la vez una inflación de un 9% en peso y una apreciación del peso que llegó a superar el 7%. Es como si la República Dominicana mostrara a la gente que te ve desde fuera una inflación en dólares de un 17%. Exacto. Que es entonces el doble de la inflación que hay en los Estados Unidos, 8.5, y es mucho más que la inflación negativa en dólares que muestra un país que compite con nosotros, que es el caso de Colombia. Uh-huh. En un momento cuando a nivel global, ¿qué está pasando? Todos los grandes grupos que empezaron a decidir, mire, ya en Asia es tiempo para una retirada, si no completa, por lo menos, más que parcial, entre parcial y completa, va a ser una fuerte retirada. Hay que hacer nearshoring, vamos a ponerlo más cerca del mercado. Entonces tú miras la región y obviamente tú haces tu lista corta de países
obviamente está República Dominicana dentro del grupo. Y por encima de esto, viendo el panorama de Latinoamérica, desde Centroamérica hasta Suramérica, ¿qué tú estás observando? Chile, problemas. Perú, problemas. Bolivia, problemas. Centroamérica, una inseguridad social y política altísima. Colombia, un cambio político que te crea nerviosismo. Mañana, lo más probable, Lula gana las elecciones en Brasil, y República Dominicana logró pasar la crisis 2020 sin problema. Entonces te dice, oh, pero mira, no hay que pensarlo. Usted tiene República Dominicana en la lista corta, ¿verdad? Sí, entonces mire, póngamelo en la primera posición. Correcto. Y ahora se están tomando una serie de decisiones que es concretar esto. Entonces, haber tenido que eso termina siendo quizá un buen problema, que bueno que República Dominicana pueda plantearse si es correcto o no en una apreciación tan fuerte de su moneda, porque otras tienen un problema más grave, que tienen devaluación, el momento que entonces te agrava el problema de la inflación. Pero entonces era importante, y yo creo que las autoridades lo han captado. De hecho, en este mes de septiembre ya cambia la historia. Ya por lo que va de este mes de septiembre, estamos hablando de una apreciación del dólar frente al peso. El dólar recuperó entre 40 y 50 centavos. ¿Ok? Pero no. Del peso 40 que perdió en el pasado. Sí, o sea que todavía, mira, si cerramos el año a 54. Entre 54 y 55, esa es una buena tasa y manda el mensaje de que estamos correctos, que no queremos hacer perder competitividad. Tampoco la idea es que, porque tampoco le conviene a ningún sector de que haya una maxi devaluación. Porque fíjate que... Ni una maxi devaluación, ni una excesiva apreciación. Y más cuando vemos que, mira, el lado positivo de la apreciación del peso debería ser que en el momento cuando hay problemas de inflación, tener una apreciación del peso hace más barato importar y los precios bajan. Pero lamentablemente lo que estamos viendo, ¿verdad? Que los precios suben por el ascensor y después eventualmente bajan por la escalera si la consiguen. Para fines de la zona franca sería 54 más o menos para mantenerla. Mira, lo que es importante no es un número, es tener una estabilidad. Y estabilidad no quiere decir... lo que menos estabilidad es una tasa fija. Exacto. Lo bueno es lo que ha sido la receta buena, que cuando tú ves la curva del dólar desde que las autoridades del Banco Central volvieron hasta la fecha, antes del desorden, antes de las elecciones 2020, era lo que yo decía, una línea recta aburrida. Sí. Entonces, no había sorpresa. Que eso fue sencillamente por la incertidumbre. Pero que efectivamente, que eso entonces yo creo retomar esta política de tener un buen control, que te lo permite, es mucho más fácil hoy en día hacerlo que antes, porque ahora hay muchas reservas, hay muchos dólares que están entrando, así que yo creo que ha sido mejor. Y de nuevo, mira, es bueno el cilantro, pero no tanto. Me manda el artículo. Nos falta un segmento más. No sé qué. No se vayan, quédense ahí. Continuamos hablando con Henry Ebral. Henry, tenemos todavía a Fiona y a Ian, pero tenemos Europa. Tenemos una guerra. Yo no quiero dejar de hablar contigo de Europa. No, qué bueno. Mira, yo desde que empezó esta guerra, el 24, 27 de febrero de este año, yo personalmente he mantenido mi posición de que no sé cómo Europa se dejó arrastrar a esa guerra. Estás empezando bien. Y decía yo que la gran perdedora iba a ser Europa. Ya perdió. Bueno, pero eso lo dije en febrero.
Y ahora quiero que tú y yo hagamos un recuento, o que tú lo hagas. ¿Qué va a pasar con Europa? Europa para mí ha sido un continente que se ha empobrecido. Se ha empobrecido. Los países de la Unión Europea y más los que son miembros de la OTAN se han empobrecido y todavía le falta. ¿Qué diagnostica Henry Gebral de esta guerra absurda? Sí. Pero no le voy a dar la razón a nadie de si es Putin, si yo tengo mi criterio, pero no lo voy a hacer en este programa otra vez. Quiero que lo hables tú, a ver qué es lo que va a pasar, qué va a pasar con Europa. Sí, mira, tu diagnóstico era el correcto y lamentablemente hemos compartido el mismo criterio, que era muy difícil, y todavía lo es. Es muy difícil hoy en día en Europa salir en un medio de comunicación para hacer el planteamiento que tú haces, el planteamiento que yo hago. Hay cuentas de Facebook, hay cuentas de Twitter que se cierran cuando se hace este tipo de comentario y eso muestra el grado de gravedad al cual se está llegando ahorita en Europa. Se está planteando en Europa, hay un liderazgo perverso. Yo lo voy a hablar así porque quiero aprovechar la oportunidad, porque la verdad estoy muy alarmado por lo que yo veo y que yo hablo con la gente que tengo allá. Las autoridades de la Unión Europea, de la Comisión Europea, que ya no es la Europa en la cual yo creo. Yo he sido militante de la causa europea, entonces yo no puedo ser militante de esta causa, de esos intereses que no representan los intereses de la población e inclusive van en contra del interés de la gente, porque si las decisiones que yo tomo hacen que la gente sea más pobre, que su calidad de vida desmejora, entonces yo no estoy gobernando a favor de mi gente. Y va a plantear, quizás va a ser lo positivo de todo eso, la crisis que le está llegando, o sea, que le llegó ya a Europa es tan grande que Europa no podrá seguir así. Y probablemente quizás el producto derivado muy positivo de todo eso es que este grupo, este cogollo que ha capturado lo que es la Unión Europea, terminará siendo expulsado porque sencillamente alguien tendrá que asumir porque alguien tendrá que ser responsable y culpable, porque ya no es cuestión de buscar responsable, hoy en día hay que buscar culpable de esta situación. ¿Cómo es posible que se le está pidiendo a la gente, en base a malas decisiones que se ha tomado, lo que se le está diciendo a la gente, mira, usted tiene que recortar por lo mínimo en un 15% su consumo energético? Pero ¿de qué estamos hablando, señores? Durante el COVID, con los cierres de negocio, la caída de los negocios, el consumo energético bajó apenas un 10%. O sea que lo que se está vendiendo en Europa en una crisis peor que la crisis del COVID es plantear, y todos los días ya se está empezando a ver, la gente estaba de vacaciones hasta hace 3 semanas atrás en la playa. Así es. Y ahora está descubriendo que la factura de gas o de electricidad en algunos casos multiplicado por 10 veces. Mi hijo que vive en España, cuando llegó pagaba 40 euros, el último mes le llegó una factura de 340 euros. De gas. De energía eléctrica. De energía eléctrica. Bueno, las empresas están empezando a reaccionar frente a eso. ¿Y su reacción cuál es? Es organizar, trabajar menos. Y trabajar menos significa, porque mira, el crecimiento económico en cualquier país del mundo es una función de la disponibilidad de energía. Exacto. Tú llegaste a una situación en la cual principalmente, Francia y especialmente Alemania, que es peor la situación con relación al gas ruso, que dependen prácticamente exclusivamente de eso, el hecho de que tú no tengas el gas ruso, que ya tú no puedes producir, tú tienes una debilidad estratégica fundamental que antes de ponerte a pelear, tú tienes que pensar las cosas, a menos que lo que te interesa precisamente es que pasen todas esas cosas, y ahí vemos que hay una serie de conflictos de interés que empezaron a verse durante el tema del COVID y la misma reacción del COVID. Estamos viendo que el tratamiento de esta crisis termina siendo parecido al tratamiento que se le dio a ciertos aspectos
durante el COVID, que vamos a inventar permisos para estar gastando energía, que son lo que tú compras en el supermercado. Tú vas a tener una tarjeta que te da puntos buenos, puntos malos, que cuando tú vas a querer entrar en un restaurante, en función de tu puntaje, te va a salir una luz roja, naranja o verde. O sea, estamos, parece viviendo en una muy mala película, pero es la vida real. Con esos cierres programados, pero cierres van a ser de muchas empresas, Europa va a caer en no una recesión, una depresión terrible, y ya se está empezando a ver cómo la gente empieza a reaccionar contra los liderazgos. Miren los resultados de las elecciones en Suecia. Miran los resultados de las elecciones en Italia. Así es. Demuestran que la gente está descontenta, y ¿saben qué? Tienen toda la razón de ser descontenta. ¿Cómo es posible que un país tan rico como Francia haya más de 10 millones de pobres? ¿Cómo un país rico como Francia tiene 10 millones de pobres? Es fácil, porque todas las decisiones que se han tomado han tenido como único resultado hacer que los muy ricos sean más ricos, que yo no tengo problema con eso. Si es con riqueza adicional, que la están capturando toda, que no está bien, pero por lo menos están capturando una riqueza adicional. Pero ahora lo que tenemos es algo diferente. Es Robin Hood al revés. O sea, estamos empobreciendo poblaciones enteras, con el resultado de hacer más rico unos pequeños grupos de gente que tú terminas viendo que casualmente son los que están muy asociados, muy cerca de los círculos que toman esas malas decisiones, y ahí con una ceguera a nivel geopolítico, Europa tenía la posibilidad de ser, y digo Europa para decir la Unión Europea, Europa tenía la posibilidad de ser ese ente balanceado. Correcto. En este mundo multipolar. Correcto. Donde está Estados Unidos, están los viejos imperios que han vuelto, China, Rusia, la India, Turquía, que son bloques importantes, todo el continente africano. Entonces, en vez de aprovechar esta posición para tener este mensaje, siempre tuvo Europa, que no están solamente los negocios, sino que hay una visión, vamos a decir, más humanista del mundo. Esos dirigentes de la Unión Europea, que son los únicos dirigentes del mundo que no están electos por nadie. O sea, la presidenta de la Unión Europea, la señora von der Leyen, no ha sido electa por nadie, está puesta en este puesto. Es un gran problema democrático. Se han alineado completamente detrás de Estados Unidos, que Estados Unidos tiene su agenda. Tiene su agenda. Y su agenda no necesariamente tiene que ser la agenda de Europa. Y eso hay que entenderlo. Y no hay nada malo que Estados Unidos defienda sus intereses y su interés geopolítico. Bueno, tiene toda la razón. Ahora, no es porque defiende que entonces que Europa tiene que seguir con ceguera lo que son los intereses de Estados Unidos, porque a fin de cuentas, el gas que tú estás comprando a Rusia, ¿qué es? Es para entonces mañana comprarlo a Estados Unidos. Y probablemente te vea comprando más caro. Entonces, eso no tiene sentido. Es tan absurdo, pero tú sabes que lo peor no está garantizado. O sea, todavía no ha llegado. No, falta frío todavía. Yo creo que vamos hacia grandes problemas en Europa. Yo creo que es importante que la gente que aquí tiene las relaciones con Europa tiene que pensar, mira, ¿qué pasa si pasa tal cosa? Yo creo que es tiempo de hacer esos escenarios. Tú ves, por ejemplo, mira, del mismo modo que hemos perdido completamente por un buen tiempo los turistas de Rusia y de Ucrania, que a pesar de esto hemos podido tener buena resiliencia a nivel macro, porque fíjate, tú tomas un aeropuerto como el de La Romana, de un día para el otro, La Romana perdió el 80%. Sí, porque eso sí eran ellos. Porque ese era el negocio de ellos. Le habían quitado el negocio a Punta Cana. Ellos cogieron el de Ucrania y Rusia. Y resulta que, perdieron el 80%. Así es. Lo cual tiene entonces muchas incidencias a nivel micro, en La Romana. Exactamente. Es una pérdida de actividad. Entonces,
pienso que hay un riesgo muy razonable de que durante el invierno haya pérdida significativa de turismo desde Europa, porque sencillamente no van a poder viajar. No los van a dejar viajar, como tampoco los dejaron viajar durante el COVID. Va a haber esa encerrona por ahorrar energía. Yo estoy viendo... Y cuando venga el frío, Henry. Bueno, que ya te están diciendo que no se podrá calentar a más de 19 grados. O sea, ¿qué piensan hacer? Tener brigada de policía como lo ha habido este verano. Empezaron a multar, para que tú veas lo absurdo de la situación. Sí. Se han multado comercios porque tenían la puerta abierta y el aire acondicionado. Sí. Pero él que solamente ha trabajado como alto funcionario de esos círculos, que no sabe lo que es la vida real, Exacto. si habla con un comerciante le va a decir, mira, un comercio con la puerta cerrada vende 40% menos. Exacto. Entonces, si tú tienes un comercio, aunque tú tengas el aire acondicionado, tú tienes que dejar la puerta abierta, porque si no la gente no entra. En 30 segundos, para mí el gran punto álgido va a ser cuando Alemania llegue a un punto tan bajo en términos económicos que no pueda, de hecho, mantener la estabilidad de la Unión Europea. Sí, e inclusive los dos factores que pueden acelerar algunas cosas de la historia, esto del lado alemán y del lado de Francia, hay posibilidades de que haya nuevas elecciones. Antes de Sí. que fuercen. Sí, porque pues se salvó Le Pen. No, hay muchas discusiones sobre una serie de proyectos como la reforma de las pensiones. Sí, pero si en Francia hay elecciones antes del tiempo hecho, se salvó Le Pen. La situación es muy complicada en Europa. Henry, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega.